Veni Creator Spiritus, María Santísima, ora pro nobis. Sante Toma de Aquino, ora pro nobis. Estamos en el segundo capítulo de la historia apologética de la verdadera Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica. Rezamos en latín porque, porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica, porque es la lengua de los antiguos. Y estamos haciendo honor a la historia. Nos quedamos en el concilio, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, de los apóstoles, que sentenciaba con la fórmula ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, aquello que sentenció, fórmula que indicaba claramente que la Iglesia hablaba con autoridad, y sigue hablando con autoridad hasta el día de hoy, porque el magisterio es vivo, no está estancado en el tiempo, como algunos osan decir. Vamos a ver los viajes de los apóstoles. Los apóstoles entonces iniciaron, estamos leyendo, aclaro de nuevo, un libro que Beato Pío XII le pidió escribir a un autor, que ahora olvidé, perdón, el nombre, fundada sobre roca, ¿quién era? ¿De Wall? Era de Wall, Louis de Wall. Fundada sobre roca, estamos viendo la Iglesia Apostólica. Los viajes de los apóstoles. Los apóstoles entonces iniciaron una serie de viajes apostólicos por diferentes países porque tenían que transmitir el Evangelio. Gracias a las 14 cartas de San Pablo que han llegado hasta nosotros y a la amistad que San Lucas tenía con él, San Lucas que escribió los Hechos de los Apóstoles, conocemos muchas más cosas de los viajes apostólicos de San Pablo que de los demás apóstoles. Pablo era un hombre infatigable, tenaz, inteligente, luchador, que nunca se daba por vencido. Recomiendo leer las cartas de San Pablo, in toto, totalmente, todas las cartas. Pablo, hay que leerlo. Ni la cárcel, ni los azotes, ni la persecución, ni las calamidades, naufragios o enfermedades, hambre, eran capaces de detenerle, nada lo frenaba. Estaba loco por Cristo, y él perseguía a Cristo y a los cristianos. Semejante prueba de la veracidad del Evangelio. Un hombre perseguidor de la Iglesia Católica se hace católico, se hace el apóstol. Santo Tomás lo va a llamar el apóstol, uno que ni siquiera era apóstol. El apóstol de los gentiles. Viajó por Asia Menor, que es la actual Turquía, por Grecia, Macedonia e Italia. Y probablemente visitó también España, en el siglo I. En todas partes dejó asentadas sólidas comunidades cristianas. Parecía como si quisiera compensar con su esfuerzo la defección de tantos judíos que no habían querido aceptar a Cristo. Y cuando por fin les llevaron prisionero a Roma, convirtió a muchos por el camino y en la misma capital del imperio, el imperio romano. En cuanto a los demás apóstoles, Andrés, según la tradición, llegó hasta las costas del Mar Negro, Felipe viajó por toda el Asia Menor, Simón el Celote por el norte de África, Babilonia y Persa, Judas Tadeo y Mateo por Arabia, Siria, Mesopotamia y Persia, Matías por Etiopía y Tomás y Bartolomé por los confines de la India. Excepto San Juan, que murió de muerte natural muy anciano, ¿no? Casi a los 100 años, todos los apóstoles fueron martirizados por confesar la fe. Fíjense qué locura, ¿eh? Todos los apóstoles, menos San Juan, murieron mártires. Los mataron por confesar la fe. Y les decían, si no dejan de confesar la fe, los matamos. Y ellos seguían confesando la fe. Y se gloriaban ellos. Otro divino testimonio de la verdad católica. Y no solo eran los apóstoles, la cantidad de mártires de los primeros siglos es incontable. Santiago el Mayor murió decapitado, como ya hemos visto, Santiago el Menor lapidado, y Mateo probablemente también, Tomás alanceado, Pablo decapitado, y Pedro y Andrés crucificados. Lo mismo que Felipe, Bartolomé, Simón el Celote, Matías y Judas Tadeo. Y alguien me dirá, pero en las otras religiones también se deja matar. Está bien, pero las otras religiones no tienen la santidad de doctrina que tiene la religión verdadera. La santidad de doctrina es signo de la verdad de la fe católica. ¿Qué otra religión tiene la santidad de doctrina que tiene la doctrina católica? Ninguna. Basta estudiar un poco la doctrina de las otras religiones para darse cuenta que su doctrina no es coherente. Ahora bien, la doctrina de la Iglesia Católica es celestial,
es mística, es armoniosa, es ordenada, es verdad, y vale la pena morir por ella, y solo por ella, y por el autor de esa doctrina, por el maestro, por el doctor. Doctrina viene de doctor, el doctor es Cristo, es Dios, y magisterio viene de magister, y magister significa maestro, y el maestro es Cristo. Y es que era muy peligroso, y en algunos países todavía lo sigue siendo, proclamar la religión del amor en un mundo de violencia, odio y rencor. La religión del amor, esa es la nuestra. El mundo que conquistaron. Los hombres sencillos que se lanzaron a la conquista del mundo sabían muy poco de él. Eran pescadores. Otra señal de la verdad católica. Cómo 12 pescadores se van a encargar de la conversión del mundo entero. Hasta los más eruditos solo lo conocían a medias. Asia era solo un trozo de Asia. Turquía, Palestina, Siria, Arabia, Irak, Persia y parte de la India. África incluía solamente el norte de África, más Etiopía y Sudán. Europa era Grecia, Macedonia, parte de lo que hoy es Bulgaria, Rumania, Austria y Hungría, Italia, Suiza, Francia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, parte de Alemania y el sur de Inglaterra. Se hablaba vagamente de Thule, Escandinavia, pero de Polonia, de Rusia, de gran parte de África y de Asia, China y el Japón, nada se sabía. Y por supuesto de América y de las islas del Pacífico, nada se sabía. Nunca, sin embargo, en la historia de la humanidad han sido tan favorables las condiciones para una rápida expansión del cristianismo, pues la mayor parte del mundo entonces conocido formaba parte del Imperio Romano, el más compacto que ha existido jamás. O sea, era el momento justo para la predicación evangélica, y así fue, ¿no? Como Dios es providente. Se extendía desde el Atlántico, este Imperio Romano, hasta Persia, y desde el Rin y el Danubio hasta el desierto del Sahara, convirtiendo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, el Mar Nuestro, en un lago interior. 30 legiones de hierro perfectamente equipadas, cerca de 300.000 hombres y numerosas tropas auxiliares protegían sus fronteras, y una policía sumamente eficaz, el orden interior, la Pax Romana. Las comunicaciones dentro del imperio estaban garantizadas por servicios de transportes regulares y rápidos, tanto por tierra como por mar. Las naves romanas, a vela y a remo, llevaban pasajeros y mercancías desde el Mar Negro hasta las Islas Británicas. Una vasta red de calzadas perfectamente mantenidas, algunas se conservan todavía, enlazaban las principales ciudades del imperio y permitían enviar tropas de una provincia a otra con bastante rapidez. En naves romanas, San Pablo fue a Italia, a Grecia, a Macedonia, al Asia Menor y tal vez a España. Y por calzadas romanas llegó a las numerosas ciudades en las que plantó la semilla de innumerables comunidades cristianas. Y piensen lo que harán sido esos viajes. Estamos mal acostumbrados, los viajes de hoy no son como eran los de antes, los de hace 2000 años. Los viajes en naves, ya uno sabe qué eran esas naves. No eran barcos como los de hoy. No vivían en las condiciones de hoy. Eran viajes salvajes. Y de eso habla San Pablo en sus cartas. Fue náufrago, San Pablo fue náufrago por el Evangelio. Conquistar el mundo entonces significaba, antes que nada, conquistar el Imperio Romano. Pero a diferencia de otras conquistas, esta no iba en contra del Estado. A diferencia de otras conquistas, esta no iba en contra del Estado, aunque los gobernantes del Estado eso creían. Se trataba de conquistar los corazones. Y se conquistaron en su mayor parte en menos de 300 años, otra señal divina y providencial de la veracidad de la religión cristiana y católica. La rapidez de la conversión del mundo a la fe verdadera. Primero porque es verdad, pues se convierten porque es verdad. El hombre cuando escucha la verdad se convierte. Y segundo porque tiene la fuerza de Dios. Y tercero porque providencialmente estaba el Imperio Romano, y si convertíamos el imperio íbamos a convertir el mundo entero, y así fue. Gracias a Dios. Un imperio que persiguió a los cristianos durante 300 años, durante 3 siglos, el Imperio Romano persiguió ininterrumpidamente a los cristianos, y después terminó declarando la religión cristiana la religión verdadera y oficial del imperio. Explíqueme eso sin acudir a la gracia divina. No sabemos a ciencia cierta la fecha exacta en que San Pedro llegó a Roma, pero seguramente antes que San Pablo, pues cuando éste llegó fue recibido por varios representantes de la comunidad cristiana de la urbe. Los convertidos abundaban allí, lo mismo que en otras ciudades, y sabemos que entre ellos había miembros de la llamada Casa del César, es decir, personas que vivían en el Palacio Imperial.
Y también había miembros de las familias romanas más distinguidas, como Pomponia Gresina, esposa del general Aulo Placio, conquistador de Britania. Lo cierto es que San Pedro fue el primer obispo de Roma, y San Pedro era el Papa. Por lo tanto, el Papa, obispo de Roma, el Papa y Roma, los sucesores del primer Papa son los papas. Ahí está el papado. Fíjense cómo en 1 hora y 10 minutos ya prácticamente establecimos todos los sacramentos y el papado. Pedro, obispo de Roma. Lo cierto es que San Pedro fue el primer obispo de Roma. Y Pedro era el apóstol por antonomasia, que tenía la supremacía sobre todos los demás apóstoles, que tenía la suprema jurisdicción. Y eso lo prueban las escrituras. Pueden ver, hay una serie que yo hice que no la terminé todavía, la tengo que continuar, se llama El papado de institución divina. Ahí van a ver la autoridad escriturística de lo que estoy diciendo. La iglesia de los primeros siglos, capítulo 4. La Roma imperial era una vasta urbe de más de 1 millón de habitantes. En 800 años de existencia había conocido diversas formas de gobierno. Primero había sido una monarquía, luego una república, a continuación una dictadura. En la época que nos ocupa, siglo I estaba gobernada por césares, que eran emperadores que tenían un poder absoluto. El primer César Imperator, Octavio Augusto, al parecer fue envenenado. El segundo Tiberio murió estrangulado por el jefe de la Guardia Imperial. El tercero Calígula murió apuñalado por un grupo de conspiradores. El cuarto Claudio murió envenenado por su mujer sin duda alguna. Y el quinto, el que ahora gobernaba, era Nerón, el cual se suicidaría años más tarde para evitar que lo asesinasen. Este estaba absolutamente demente. Este persiguió a los cristianos. El Senado, asamblea de notables que había gozado de amplios poderes, se había convertido en una pandilla de aduladores. El pueblo, por su parte, estaba amordazado, excepto en el circo, el entretenimiento preferido de los romanos, con sus carreras de carros y sus sangrientas luchas de gladiadores, que aquí enviaban, dicho sea de paso, también a los cristianos, porque no se convertían, porque no apostataban de la fe cristiana, la fe católica, y los enviaban al circo. Y morían mártires, comidos por leones y se mataban, no sé cómo era, pero morían en los circos. El único derecho que tenía el pueblo, aparte de gritar, era el de perdonar la vida a un gladiador vencido o pedir que el vencedor lo matara. Me hace acordar la película Gladiator. La esclavitud era una institución generalmente aceptada no solo en el Imperio Romano, sino también en todo el mundo pagano. Quien hubiese osado pedir su abolición habría sido tenido por loco. Los esclavos eran imprescindibles en la organización social y económica, y desde que había estallado una rebelión de los mismos en la escuela de gladiadores de Capua, sofocada con dificultad por los mejores generales a muy alto precio, las leyes eran severísimas y pocos esclavos se rebelaban contra sus amos. Tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que el cristianismo pudiese acabar con esta antigua y odiosa institución que desgraciadamente todavía existe en algunos países no cristianos. La religión romana daba culto a muchos dioses, o sea, el Imperio Romano, pero el principal dios falso era Júpiter. Todos tenían los mismos vicios y virtudes que los hombres. Júpiter era sabio pero infiel a su mujer. Juno, que por su parte era celosa y vengativa. Marte, el dios de la guerra, era valiente pero cruel e irascible. Venus era hermosa pero inmoral, y así todos. Había también una legión de semidioses, ninfas y sátiros, y cada familia tenía sus propios dioses del hogar, los lares y penates. Parecido como hoy con las casas con los budas. Cada casa con su Buda. Pero es que además los romanos solían adorar también a los dioses de los pueblos conquistados. Isis de Egipto, Mitra de Persia, etc. La superstición era una verdadera plaga, por lo que abundaban los adivinos, los magos, los nigromantes, etc. Vaya familiaridad con los tiempos actuales, ¿no? Donde abundan los magos del Reiki, los adivinos del New Age. La superstición era una verdadera plaga y lo sigue siendo. Y hay que destruirla. Los hombres más cultos, por eso hay que misionar y predicar el Evangelio. Y eso vale, sigue valiendo. Yo les cuento una anécdota, testimonio personal. Fui a misionar ahora en Navidad y fui a una casa llena de Budas y la casa terminó sin un solo Budas, tiraron todos los Budas. Se puede misionar todavía hoy, ¿eh? Y hay que hacerlo. Los hombres más cultos y los intelectuales despreciaban estas burdas concepciones religiosas de las masas.
Muchos no creían en nada, pero proclamarse ateo estaba mal visto en la sociedad romana. Parecía hoy que los supuestamente inteligentes dicen que no existe Dios, que es todo un invento, bueno. Pero no se proclamaban ateo porque estaba mal visto en la sociedad romana, pues los emperadores solían considerarse como divinos, o sea, eran como dioses. Funcionarios y soldados tenían que jurar fidelidad al genio del emperador, genio en el sentido de divinidad, y algunos de ellos, como Calígula, llegaron a creer realmente que eran dioses. Otros no, pero suponían que el ser considerados como dioses les protegía contra asesinos en potencia que no osarían matar a un dios. Algo que en muchos casos resultó ser una mera ilusión. Ahora, ¿cómo entra el cristianismo en el mundo pagano? ¿Cómo chocan estos dos mundos? El cristianismo con el mundo pagano. Eso es lo que sigue. Así era el mundo que encontró el cristianismo. Sin duda, el mayor atractivo de la nueva religión era el amor que se tenían los cristianos. En un mundo cruel y violento, lleno de egoísmo, era casi increíble cómo actuaban, cómo se ayudaban, la honestidad con que trabajaban, con qué cortesía y amabilidad trataban a todo el mundo, sacrificándose para atender al prójimo en sus necesidades y procurando resolver amigablemente sus diferencias. En una palabra, poniendo en práctica las palabras de Jesucristo: lo que hagáis por el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Pero al mismo tiempo los cristianos pronto fueron vistos con recelo, pues no participaban de algunas de las costumbres de los paganos. No frecuentaban el teatro, plagado de obras groseramente inmorables, como los cines de hoy, ni el circo, en donde los hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios, se mataban para complacer a las masas, y los no cristianos no eran admitidos en los actos de culto cristianos. Los no cristianos no eran admitidos en los actos de culto cristianos. Los catecúmenos, que eran los que estaban siendo instruidos en la nueva religión, en la religión cristiana, solo podían asistir a la primera parte de la misa hasta el ofertorio. O sea, cuando se ofrece el pan y vino que va a ser convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús para renovar el sacrificio de la cruz. Solo conocían a fondo el misterio central del santo sacrificio, la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo y la renovación del sacrificio de la cruz. Solo lo conocían, solo cuando lo conocían a fondo y eran bautizados podían permanecer hasta el final y tomar la medicina de la inmortalidad, como decía San Ignacio de Antioquía, obispo martirizado en el año 107, padre apostólico. Él llamaba así a la Eucaristía, la medicina de la inmortalidad. Y la oración que el mismo Señor enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, no se les enseñaba hasta que estaban a punto de bautizarse, porque era algo inaudito en aquel mundo pagano llamar al Dios omnipotente, creador de cielos y tierra, Padre Nuestro. Incluso en nuestros días, los católicos en misa, antes de rezar el Padre Nuestro, decimos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Es algo atrevido decir Padre Nuestro. Pero gracias a Jesús lo podemos hacer. No es extraño, pues, que algunos malintencionados o envidiosos empezasen a rumorear que los cristianos mantenían en secreto sus reuniones porque eran caníbales, que comían la carne y bebían la sangre de niños inocentes, que eran arrogantes y presuntuosos, porque insistían en que su Dios era el único que existía y se negaban a tomar parte en las ceremonias en honor de los dioses romanos o de otros países. Fíjense cómo hoy se critica a los que quieren ser fieles al catolicismo porque no aceptan otras religiones, obvio, porque hay una sola verdadera. Es lo que hicieron los católicos de siempre. Los primeros cristianos que morían mártires por la fe católica eran así también. No comulgaban con los paganos. Hoy que se pretende que comulguemos con todas las religiones, que aunque sean falsas, aunque vengan del demonio, el mismo demonio. No es la actitud cristiana, no es el camino que dijo Jesús. Es más, se fundan en el Evangelio los que hacen estas críticas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y también el budismo es el camino. Y también el islam es el camino. Y también el hinduismo es el camino. No dijo eso. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El que no se bautice y crea no se salvará, se condena, ya está condenado. Eso dijo Jesús. Jesús, que es amor. Él dijo eso. Y por amor hay que venerar su palabra, porque como dice el Apocalipsis, aquel que quite o añade algo a la palabra de Dios será castigado. Así como el que coma y bebe la Sagrada Eucaristía indignamente bebe y come su propia condenación, aquel que adultera la palabra de Dios, come y bebe su propia condenación. Hay que ser fieles a Dios, para confusión y locura del mundo. Algo que también hacían los judíos, aunque los cristianos
cristianos eran supuestamente peores porque decían que su Dios era un tal Cristo que había sido crucificado en Jerusalén como un vulgar delincuente, y lo peor de todo, no creían que el emperador fuera un Dios, y se negaban a prestar juramento de fidelidad ante su imagen divina, a adorarla y a quemarle el incienso. Amén por los primeros cristianos, hay que ser como ellos, imitarlos. El mundo de hoy, que el que dice la verdad, lo fletan, hay que hacer lo mismo, siempre, y que nos sigan fletando, como hicieron con los antiguos grandes hombres, incluso con Sócrates, murió mártir de la verdad. Otro rumor persistente les acusaba de adorar la cabeza de un asno, quizá porque habían visto una pintura del nacimiento de Jesús en el establo, donde aparecían las cabezas de un buey y de un asno. Durante algún tiempo, los paganos se contentaron con rumorear, pues los cristianos mostraban con sus vidas que eran pacíficos y virtuosos, aunque su virtud era como una bofetada para muchos. En una época en la que el adulterio y el divorcio eran algo común, en la que los vicios, esto lo escribe a mediados del siglo XX, Louis de Wold, no estaba legalizado el divorcio y el adulterio, ¿no? En la que los vicios más nefandos abundaban, la vida de los cristianos era como un constante reproche, y ni hablar de lo que se legalizó después, ¿no? La homosexualidad, todo eso. El supuesto cambio de sexo, todo esto. La vida de los cristianos era como un constante reproche. La vida del cristiano es reproche para el mundo, es signo de contradicción. Jesús lo dijo, seré signo de contradicción. Este niño será signo de contradicción. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine para que el padre se diera de la madre, el padre se diera del hijo, el hijo del padre. Jesús es la paz, pero no la paz que conoce el mundo, no la falsa paz del mundo, la paz relativista. Jesús es la paz del Dios absoluto, del Dios eterno y del Señor de señores. Continúa el tema de la persecución de Nerón, el tema de las persecuciones, muy interesante. Lo dejamos para la próxima porque no queremos extendernos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te pedimos gracia para perseverar en ella. Te pedimos la conversión de los que no creen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Viva Cristo Rey, viva la Inmaculada, viva San José. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Exit